Marcos 7, 21 al 23. Vamos a darle lectura a estos 3 versículos juntos, hermanos. Dice la palabra: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cómo es nuestro corazón, hermanos? ¿Qué tipo de corazón tenemos usted y yo? En el contexto, los fariseos estaban acusando a los discípulos de Jesús porque habían comido sin lavarse las manos. Así que los fariseos tenían en su tradición de los ancianos, no en la Biblia, no en la ley, no era mandamiento que les había dado Moisés, no, era la tradición de los ancianos. Ellos tenían que había que lavarse muchas veces las manos, de todo, ¿verdad? Hay que lavar todo siempre. Entonces, al ver que los discípulos no lo hicieron, los acusaron. Y Jesús les dice: ustedes están invalidando el mandamiento de Dios a causa de sus tradiciones. Pero se va más profundo el Señor. ¿Y cuál era el problema real de estos fariseos? Era que tenían un mal corazón. Y él dice: lo que tú comes, aunque tenga las manos sucias, no contamina al hombre. Hoy día, si usted se come con las manos sucias, pues quizás se puede enfermar o algo así, pero no le contamina espiritualmente. Y si ustedes están muy limpios, ¿verdad? Por fuera y todo, pero realmente están contaminados. Porque ustedes están siguiendo tradiciones de hombres y están invalidando el mandamiento de Dios. ¿Y cuál era el problema de raíz? Que tenían un corazón malo, corazón perverso. Y dice: de ahí sale todo esto que ustedes andan maquinando, ¿verdad? Todas sus acusaciones, que quieran matar, que quieran envidiar, todo lo que quieran hacer. Todo esto sale por su corazón. ¿Qué tipo de corazón tenemos nosotros? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo son nuestras palabras? Nuestras actitudes. ¿Saben? En las diferentes y muchas iglesias hay distintos tipos de corazones. Pero también lo podemos decir así: hay distintos tipos de cristianos. No todos los cristianos somos iguales. Conocí a un joven mientras estaba trabajando, ¿verdad? Se subió y íbamos ahí, ¿verdad? Platicando, y ya me dijo él, ¿verdad? Que no quería llegar oliendo a cigarro, que porque su mamá se enojaba. Entonces salió la plática de que mencionaba que todos en su casa son cristianos, menos él. Todos son cristianos menos él. Y entonces salió la plática, ¿verdad? Y lo invité, ¿verdad? Y también le dije de algunas enseñanzas que podría él ver, porque él se ha rodeado de gente que es carismática, de iglesias carismáticas, ¿verdad? Entonces, pues él decía, pues, pastores, la pastora mencionaba. Y le digo: no, es que para empezar, pues no hay pastoras, ¿verdad? Pero si ya nos vamos a los congregantes, hermanos, no todos los cristianos son iguales. Somos diferentes, hermanos. Hay muchos tipos de cristianos. Y no hablo de que seamos diferentes, que uno sea introvertido, otro hable mucho, otro sea alegre, otro sea más callado. No hablo de eso, sino de tipos de cristianos. Que solo deberíamos saber un tipo de cristiano. Pero ¿por qué pasa esto? Porque desde el corazón sale todo esto. De ahí salen los hurtos, ¿verdad? Dice la palabra, las fornicaciones, las avaricias, etcétera, etcétera. De dentro del corazón. Y así como sea tu tipo de corazón, así somos como
cristianos. Hermanos, un primer tipo de cristianos, y este es el que yo creo que nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, porque abundan de estos cristianos en todas las iglesias, hermanos. En todas las iglesias son el cristiano carnal. El cristiano carnal. En la iglesia de Corinto, hermanos, había muchos, por no decir todos, que eran carnales. Y Pablo, ¿verdad? El apóstol en 1 Corintios capítulo 3 verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un carnal es alguien que es como un niño, un pequeñito. No sabe todavía qué hacer, no es maduro. Necesita ir creciendo, necesita crecer. El cristiano carnal, muchas veces, hermanos, esto es lo complicado. Cuando alguien es carnal, vive en la carne. Y cuando vive en la carne, va a vivir en pecado. El cristiano carnal vive en pecado. Muchas veces el cristiano carnal tiene un pie y medio en el mundo y medio pie en las cosas de Dios. Solo medio pie. O sea, poquitito se involucra. A lo mejor se congrega, a lo mejor hace, y ya. Pero toda su vida gira en torno al mundo. Y de Dios, poquitito. El cristiano carnal es terrible, porque cuando tienes un pie y medio en el mundo, empiezas a vivir, a convivir con ellos y se empieza a parecer a ellos. Así que, ¿cómo habla el mundo? Groserías, dobles sentidos. El cristiano carnal entiende los dobles sentidos y se ríe de sus dobles sentidos, y al rato hasta también anda hablando así. Se ríe de todas esas vulgaridades. Habla con groserías. Recuerdo cuando yo era niño, íbamos a la iglesia y estaba el hijo del pastor, y se me acercó en una ocasión y me preguntó: oye, ¿tú en tu escuela dices groserías? Bueno, aquí en León decimos maldiciones, ¿verdad? Pues son groserías. ¿Tú en tu escuela dices maldiciones? Le digo, pues no. Pero la manera en que me lo dijo, hermanos, yo siendo niño ya era muy analítico, ¿verdad? Me di cuenta de que él decía, y como que se quería justificar o quería decir, pues todos estamos igual. Pero, hermanos, desde niño. ¿Por qué? Porque en la escuela me decían los niños y los que estuvimos, ¿verdad? En la primaria, en la secundaria, todos los baños escritos con groserías, vulgaridades y cosas así. Entonces, ¿qué pasa con el carnal? Empieza a acoplarse. Sus pláticas, hermanos, son completamente terrenales. Las pláticas de un cristiano carnal son terrenales. El chisme, hermanos, está muy arraigado en las iglesias. Esto no debería de existir. Debemos revisar cuáles son nuestras pláticas, de qué platicamos. Y mira, no necesariamente son pláticas perversas o doble sentido, con chistes rojos, como le llaman, ¿verdad? Etcétera. No, pero quizá están llenas de puras cosas terrenales. Toda nuestra plática es terrenal. ¿De Dios qué hay? Nada. Entonces el cristiano carnal vive en el mundo, así. Y sus pláticas, todo lo que hace gira en torno al mundo. El cristiano carnal tampoco tiene discernimiento. Así que escucha música que no debería de escuchar. Oiga, esta música se puede escuchar, no se puede escuchar, etcétera, etcétera. ¿Qué está promoviendo? Porque hay música cristiana, entre comillas, que tampoco es correcto, porque predican, porque decía el pastor, ¿verdad?, que teníamos, las canciones son predicaciones, tienen un mensaje, tienen una enseñanza. Entonces hay canciones cristianas o alabanzas o cantos, como quiera llamarle, cristianos, que tienen una falsa doctrina.
Y tampoco es correcto. Porque hablen de Jesús o muchas canciones ya modernas, ¿verdad? Ya no mencionan a Jesús. Dijo Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Que limitaba, si solo hablabas Jesús, limitaba la poesía. Entonces, terrible, ¿verdad? Cómo empieza el hombre a hacerse más terrenal y les empieza a estorbar el nombre de Jesús. Pero no es porque te limiten tu poesía, sino porque la gente se va haciendo más terrenal y más terrenal. Entonces hay que acoplarnos más al mundo, según la corriente del mundo, y ya me empezó a estorbar hasta el nombre de Jesús. Así que hay cristianos que no tienen discernimiento y escuchan música que no deberían escuchar y están alimentando su alma de eso. Ven videos en internet, películas, series que un creyente no debería de ver. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23: y el mismo Dios de paz, escuche esto, os santifique por completo. Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado, ¿de qué manera? Irreprensible. O sea, que no se nos pueda decir nada. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos cuidado. No nos contaminemos con lo que escuchamos, con lo que vemos. Recuerde que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y necesitamos cuidar no solo lo que vemos, sino lo que escuchamos. Y no solo de música, sino a quienes escuchamos. Estamos escuchando el chisme, al rato queremos saber el chisme completo. Pues ya me contó esto, a ver, cuénteme más, porque voy a orar y necesito orar más específico. ¿Pero cuál? Pues la gente quiere saber más por chismosos. Tengamos cuidado con esto. En las redes sociales, de pronto, hay creyentes carnales que comparten, ¿verdad? En Facebook, en cualquier lugar, redes sociales, comparten cosas que no debería de compartir un creyente. Porque acuérdense que el creyente es un embajador de Cristo, que es un embajador, un representante. Entonces imagínense de pronto qué representación estamos dando del Señor y compartiendo cosas que no deberíamos de compartir. Pero lo hace ¿por qué? ¿Por hacer quedar mal a Jesús? No, porque el cristiano carnal carece de discernimiento. Y al carecer de discernimiento le parece divertido, le parece, etcétera, interesante o lo que sea, y lo comparte sin discernir. No sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Y esta fue una acusación que se les hizo hace muchos años también a los sacerdotes, que les dijeron: ustedes sacerdotes no están enseñando al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Y la gente del pueblo no lo sabía. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no les decían. Y entonces ahí, como pastores hoy en día, tenemos un enorme trabajo, porque muchos creyentes pertenecen al grupo del tipo carnal y no saben discernir. Y nosotros tenemos que decirles: esto así, esto así. Pero, hermanos, ¿qué pasa? Radica en que el corazón de muchas personas no está en Dios, sino está en el mundo. Está en las cosas terrenales. Y mientras tengamos nuestro corazón en la tierra, en lo terrenal, en lo material, vamos a batallar siempre. Además de que peca porque es carnal, ¿verdad? Es carnal y peca. También un cristiano carnal es emocional. Vive según sus emociones. Santiago 1:8 dijo esto: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, hermanos, no controla sus emociones, no controla su vida, así que de pronto puede ser muy alegre o de pronto tiende a lo depresivo, a lo enojón, según sus emociones le dicten. No le salen las cosas como quiere, ya se enojó. Ya se enojó. Una persona, hermanos, que vive enojada
no está siendo guiada por el Espíritu Santo, está siendo guiada por sus emociones. Al ser guiado por sus emociones, entonces es como una montaña rusa. A veces está arriba, a veces está abajo, arriba, abajo, y vamos así, llevados. Hoy tengo ganas de iglesia, el otro martes no tengo ganas de iglesia, y así. Hoy me siento con ganas de escuchar la palabra, hoy no tengo tantas ganas. Así que a veces está triste o está desanimado. Muchas veces se quiere comer al mundo, ser el apóstol Pablo, y otras veces quiere dejar la iglesia. No permita que sus emociones le dominen. Todos tenemos emociones, todos sentimos, pero no nos podemos dejar dominar por ellas. Hay personas, hermanos, terriblemente, que en un ataque de ira le han quitado la vida a alguien más. Y a veces a su propia familia. A veces, ¿verdad?, les preguntan, ¿y qué pasó? No, pues no sé, solo estaba muy enojado y ya mató a la mamá, al papá, a los hermanos, no sé qué. Y los mató, y a veces se matan a sí mismos. Si emocionalmente está mal, busca a Dios. O si tiene un problema y emocionalmente le afecta, busca a Dios y le llama al pastor. Pero cuando todo está bien, ni le quiere contestar al pastor. Este tipo de gente, hermanos, no busca realmente a Dios, busca las bendiciones de Dios. Busca los beneficios. No busca a Dios, busca sus beneficios. Tengo problema de salud, voy y busco a Dios. Tengo un problema económico, voy y busco a Dios. Pero solo porque tengo un problema. Cuando Cristo reina en tu vida, no hay lugar para que esas emociones te controlen. Porque Él reina, no nuestra carne. Pero al contrario, cuando la carne es la que reina, hermanos, nuestras emociones nos controlan. Y todo, ¿verdad? Ya al rato andamos con el estrés, híjole, al puntito de llegar al máximo, al 10, y explotamos por cualquier situación pequeñita. ¿Por qué? Porque estamos dejando que nuestras emociones nos gobiernen. Porque vivimos para la carne. Hermanos, los cristianos carnales, siguen por ese camino. ¿Por qué? Porque no ven consecuencias. No pasó nada. No me ha pasado nada. Se autojustifican diciendo, nadie es perfecto. Solo Dios es santo. Ninguno somos perfectos. Tengo derecho a equivocarme. Todos nos podemos equivocar. Un carnal, un cristiano, que se dice cristiano, carnal, debería revisar si es muy inmaduro. Niños en Cristo, como dijo el apóstol Pablo, si es muy inmaduro y por eso es guiado por sus emociones. Es que me guían mis emociones porque apenas voy empezando en el evangelio. Debería de revisar si es muy inmaduro o no ha nacido de nuevo. Quizá no ha nacido de nuevo. El segundo tipo de cristiano, hermano, es el cristiano religioso. No solo abundan los cristianos carnales en las iglesias, esos que viven en pecado, que tienen una doble vida, esos que se guían por sus emociones y que hacen problemas, sino que también hay otro tipo de cristiano, que este cristiano es el religioso. Mateo 23. Vamos allá, hermanos. Mateo 23. Mateo capítulo 23. Nos habla acerca de los cristianos religiosos. Bueno, no les llama cristianos. En este momento eran representados por los fariseos. Verso 25. ¿Están allí? Léalo con calma, por favor, hermano, en su casa. Cuando termine el servicio, léalo todo el capítulo. Por cuestiones de tiempo, vamos a leer del 25 al 28. ¿Ya lo encontraron? Conmigo, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque limpiáis lo de ¿dónde? Lo de afuera del vaso y del plato, pero ¿qué pasa? Por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro. Limpia el vaso por dentro, limpia el plato por dentro. ¿Para qué? Para que también por fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes, y qué fuertes palabras, hermanos. ¿Qué dice aquí? Sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos. ¿De qué? De muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Terrible, hermanos. El cristiano religioso, ¿sabe qué? Cumple con ciertos requisitos. Así que ofrenda, asiste a la iglesia, a los cultos, se viste, ¿verdad? Un código de vestimenta, habla de cierta manera, no dice groserías como el cristiano carnal, no habla en doble sentido como el cristiano carnal. Entonces él piensa que está bien con Dios, que agrada a Dios. El cristiano religioso, hermanos, se justifica al ver al cristiano carnal. Y dice, ese sí está mal. Mira cómo vive. Es borracho. Es fumador. Ya le identificaron algún pecado. Esa chismosa, etcétera. Y ese es bien materialista. Y aquel no sé qué. Y el cristiano religioso se autojustifica, se siente bien consigo mismo porque mira al cristiano carnal. Pero no, la comparación nunca debe ser con el cristiano carnal. La comparación es con Dios. Y si nos comparamos con la santidad de Dios, ¿dónde quedamos, hermanos? Pero el cristiano religioso se engaña a sí mismo, ignorando que la medida es Cristo. Los fariseos de este entonces, hipócritas, representan hoy en día a los religiosos que se guardan en aparentar. Y esto incluye, hermanos, a los que están sentados y a los que estamos al frente. Porque Jesús no dirigió estas palabras al pueblo, se la dijo a los fariseos, a los que enseñaban. Así que imagínense, desde el que está al frente hasta todos. Son las mismas palabras. El verso 5, hermanos, del capítulo 23. ¿Qué dice? Capítulo 23, verso 5. ¿Qué dice, hermanos? Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. ¿Por qué hacen las cosas? Para que los otros los vean. Me vio, hermanos, terrible. Mucha gente vive así, de apariencia, para que reconozcan qué buen cristiano es. Ay, tal hermana, tal hermano. Ay, es muy buen cristiana, es muy buen cristiano. Ay, qué buen pastor, qué buen siervo de Dios, etcétera, etcétera. Hermanos, no podemos hacer las cosas para quedar bien con los hombres. Las filacterias, hermanos, usted se quedó preguntando, ay, ¿qué serán las filacterias? Las filacterias eran unas cajitas. Antes no tenían como ahora la Biblia. Entonces llevaban en unas cajitas
trocitos, ¿verdad? Pedazos como versículos, porciones de la Biblia, las llevaban cargadas, ya sea en su brazo, en su frente, se colgaban unas cajitas y esas eran las filacterias. Entonces dice que ellos las hacían más grandes, más anchas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Se le caben más y lleva la Biblia por todos lados. Como si hoy trajéramos una biblioteca para pantallar. Muchos traemos Biblia grande porque no vemos bien. Pero en ese entonces lo hacían para apantallar. Y también escribían, ¿verdad? En sus flecos y los hacían, ¿verdad? Más largos y más pronunciados. Y hacían todo esto para ser vistos por los hombres. Y mucha gente hoy hace las cosas no para agradar a Dios, no porque la obra prospere, no porque la obra se sostenga, sino lo hacen muchas veces para ser vistos de los hombres. Todo lo que hacen, hermanos. Debemos revisar por qué nosotros motivo lo hacemos. Y lo único motivo debe ser para agradar a Dios y para que la obra siempre se extienda, para que la obra continúe, para que el reino de Dios, hermanos, entonces avance. Jesús dijo, limpia primero lo de adentro. Hay gente, ¿verdad?, que llega a las iglesias y los quieren cambiar, ¿verdad? No, tienes que ponerte esta ropa y así, y sácate esto y sácate aquello y pa. Y un cristiano debe tener una buena imagen. Pero lo principal es preocuparse por lo de adentro. Porque si lo de adentro está limpio, lo de afuera también está limpio. Si lo de adentro está limpio, si lo de adentro busca agradar a Dios, cuando se vea al espejo va a decir esto no agrada a Dios, y él mismo o ella misma lo va a quitar por convicción, no por aparentar nada. Pero hay que fijarnos en el interior, hay que limpiar primero lo de adentro. Y mucha gente, hermanos, en las iglesias solo limpia lo de afuera, pero por dentro, ¿cómo están? Como esos sepulcros llenos de huesos muertos, de inmundicia. Hermanos, yo creo que, miren, nos sorprenderíamos bastante si viéramos, ¿verdad?, todos los que nos decimos cristianos, si se pudiera proyectar imágenes con alguna tecnología de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y lo proyectaran, ¿verdad?, ahí, ¡fum!, para que todo el mundo lo vea. Hermanos, nos sorprenderíamos demasiado. La hermana, mira, pero tan recatada que se ve. El hermano, mira, cómo se ve tan perfecto. Y nos sorprenderíamos, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente se está concentrando en limpiarlo de afuera. Porque quiere quedar bien con el hombre. Y se engaña. Porque Dios sabe la realidad. Quedo bien con los de afuera y pues a ver si Dios me lo vale. Hermanos, no es así. Así que el cristiano religioso, hermanos, Jesús le dice, limpia primero lo de adentro. Olvídate, ¿verdad?, de que yo cumplo con esto y aquello. Ok, está bien que cumplas con todo eso, pero ¿cómo vas con tu corazón? Número 3. El cristiano que es cristiano en privado. Este tipo de cristiano, hermanos, no peca abiertamente, pero nadie sabe que es cristiano. Me da pena decir que es cristiano. En su trabajo no saben, si va a la escuela, en su escuela nadie sabe que es cristiano. Lo conocen, hablan con él o con ella, pero no dice que sigue a Jesús. Quizá por pena o quizá porque sí está viviendo en pecado y por su mal testimonio no lo quiere decir. Así que cuando ora, está en su trabajo, en su escuela, cuando ora, hace como que tiene una basurita en el ojo. ¿Ah? Hace como que se va a amarrar la agujeta ahora, o que va a levantar algo para orar, porque le da pena.
Cuando le invitan a hacer algo que no es correcto, lo que quiera, fumar, tomar, o una fiesta, etcétera, etcétera, simplemente dice que no le gusta o no me dejan, pero jamás dice que eso no le agrada a Dios. Jamás dice, yo soy creyente. Y yo, no es que a mi papá, mi mamá, mi novio, no es que alguien no me deje. No es que en la iglesia no me dejen. Es que yo soy cristiano y yo quiero agradar a Dios. Así que es incompatible eso conmigo. Pero le da pena. Pero no quiere perder amistades. Pero no quiere que lo señalen, que lo critiquen. Cuando la palabra dice, el que se hace, lo vimos la semana pasada, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero prefiere quedar bien con los hombres en lugar de Dios. El cristiano que es cristiano en privado es estéril porque no comparte su fe. Nunca ha entregado un tratado evangelístico, nunca invitó a nadie a la iglesia. Así que el cristiano en privado se vuelve inútil. Es estéril, es inútil, porque no habla de Cristo. Y en la iglesia a lo mejor ni tampoco habla, no participa, no hace nada. En la calle, a lo mejor sí en otros lados, pero para Dios no está haciendo algo. ¿Y qué pasa con este cristiano que es cristiano en privado? No está cumpliendo su propósito. El cristiano debe de tener su testimonio y una persona le va a preguntar, oye, yo he notado que tú eres así, así, así. Y porque sale en la plática la manera en que tú puedas testificar acerca de tu fe en Jesús. Excusas puede tener muchas. ¿Por qué no lo hace? Pero lo cierto es que el cristiano en privado es estéril. Es que a mí me da pena. Y ya, me dio pena y listo. Hermanos, los cristianos del primer siglo morían de una manera terrible. Hay cristianos, hermanos, que han muerto de una manera terrible. Les arrancan las uñas, les arrancan los ojos. Los ponían que los mataran las bestias. Y ahora, porque se van a burlar de mí. Nomás porque se van a burlar de ti. Cristiano en privado. No tienes que llegar a tu escuela, a tu trabajo, gritar, yo soy cristiano, arrepentidos y convertidos. Pero con tu testimonio. Y ora a Dios que te ponga las palabras y la persona adecuada y el momento, y vas a poder compartir tu fe. Número 4. Con este terminamos. Este debería de ser el cristiano normal, el cristiano que debe haber en cada iglesia. El cristiano, tipo de cristiano número 4, el cristiano seguidor de Jesús. Hay cristiano carnal, seguidor de su carne. Cristiano religioso, seguidor de las obras, de los mandamientos, de lo exterior, de la apariencia. Cristiano en privado, ahí en misterio. Pero el cristiano seguidor de Jesús, este debería de ser el que debería abundar en las iglesias. Este tiene la mira en las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Este tiene la mira en las cosas de arriba. El cristiano seguidor de Jesús piensa en las cosas del Espíritu, pues el Espíritu está en él. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque mucha gente no piensa en Dios, no piensa en la obra, no, sus planes no tienen que ver con Dios, porque tiene un pie y medio afuera y nada más el medio pie adentro. Porque piensa en las cosas de la carne.
Pero el cristiano que sigue a Jesús, como tiene el Espíritu de Dios, piensa en las cosas del Espíritu. Es que esto es lo que está pasando, hermanos, que en las iglesias muchas veces no hay gente convertida. Y no se les puede decir, tienes que tener la mente de Cristo, y etcétera, etcétera, todo, pero no se les puede decir esto porque no lo abrazan, no lo entienden, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Así que no se les puede obligar a pensar en las cosas de Dios, porque su carne los obliga a pensar en las cosas de la carne, porque no tienen el Espíritu de Dios. Por eso no les es posible. El cristiano seguidor de Jesús sabe que hay una lucha contra su carne, pero lucha por vencer. El que no, pues se deja llevar por su carne. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que el cristiano, seguidor de Jesús, hace esto, quiere y se despoja de ese viejo hombre para poder pensar en las cosas del Espíritu. Sabe que no es perfecto, pero sigue caminando con Jesús siempre. Y cuando cae, cuando su carne le gana, cuando se vence, se derrota y se siente el más miserable, pero se topa de nueva cuenta con el amor, con la misericordia de Dios y le levanta. No se queda ahí en el pecado. Busca a Dios constantemente en oración. Por eso mismo el cristiano seguidor de Jesús busca agradar a Dios. ¿A quién busca agradar usted? Híjole, pues ni me había planteado de qué manera agrado a Dios. Me levanto cada mañana, hoy ¿cómo voy a agradar a Dios? No, pues yo lo que necesito hoy es trabajar, ir a la escuela, etcétera. Yo lo que necesito es esto, tener suplidas mis necesidades, a ver cómo va este problema. Y en qué momento pensamos cómo vamos a agradar a Dios. Y a lo mejor no es algo difícil, pero no lo pensamos. El cristiano busca a Dios constantemente en oración. Por eso busca agradar a Dios. Dice Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos cristianos hoy día en las iglesias podrían decir esto mismo? ¿Me agrada hacer tu voluntad? Pues ni siquiera la están buscando. Quieren que Dios les ayude a que ellos cumplan su propia voluntad. Que Dios me ayude. No es, ¿cuál es tu voluntad, Señor? El cristiano seguidor de Jesús se ha negado a sí mismo. El apóstol Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El seguidor de Jesús se niega a sí mismo. El que no se niega a sí mismo, hermanos, no puede ser cristiano. No puede ser seguidor de Jesús. Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hoy en día nos han enseñado que con que repitas esta oración, le pidas perdón a Dios, ¿verdad? ¿Lo creíste? Sí. Ok, ya eres hijo de Dios. Pero nunca se negó a sí mismo. Entonces ahora vive para agradar a su carne y buscando, a ver, pastor, ¿por qué Dios no me ayuda con esto? Y pastor, ¿por qué Dios aquello? ¿Y por qué Dios permite esto? Y aquello. Hermano, no se ha negado a sí mismo. Solo repitió una oración. Imagínense si esta actitud tuvieran los cristianos del primer siglo, no hubiera cristianos hoy. Jesús, imagínense a los apóstoles. Señor, tú nos dijiste que recibiremos poder y entonces te seremos testigos y en Judea, en Samaria, en todos lados, hasta el fin del mundo, en Jerusalén, empezando por Jerusalén. Ok, ¿y por qué estoy en la cárcel ahora?
Ya me golpearon. Ya estoy a punto de morir. Y los mataron, hermanos, a los apóstoles. Los encarcelaban. Imagínense, hermanos, si la misma mentalidad de hoy se tuviese al principio, ¿qué hubieran dicho los apóstoles? No, ¿sabes qué, Jesús? Quédate con tu evangelio. Quédate con lo que quieras. Yo, mira, eso que tú me estás pidiendo, pues yo pensé que iba a mejorar. Y ahora resulta que voy a la muerte. Voy a vivir menos. Resulta que yo quería vivir bien, estar bien. Ahora resulta que lo he perdido todo, que me despojaron de mis cosas. Ahora resulta que estoy hasta en la cárcel por hablar de ti. No. A mí así, eso no me gustó ya. Eso a mí no me lo platicaron. Así que media vuelta y se va. Hermanos, si esto hubieran hecho ellos. Porque hoy no pasamos ni la décima de lo que ellos sufrieron. Ay, cómo sufre el cristiano, y es que esto y aquello, y Dios, y vienen enojados con Dios. Ni la décima pasamos hoy día de lo que ellos pasaron. Hermanos, ellos para poder, ¿verdad? Hay gente que me dijo, ¿verdad? Ya no va a poder venir por nosotros. Y que no sé qué, entonces se fueron a otra iglesia porque allá sí pasaban por ellos. Allá tienen ruta. Hermanos, antes caminando se iban. Yo me acuerdo cuando estaba niño. Nos íbamos nosotros en camión y había que, desde donde vivíamos, no sé si caminábamos 1 kilómetro o 2 para tomar el camión. Y ahí fue media hora, 40 minutos, no sé, hasta los castillos. El centro hasta allá. Pesadísimo se me hacía el camino. Pero ahí íbamos. A la gente no le gusta, ¿verdad? Nosotros no estamos teniendo estos servicios en la tarde domingo. Hay gente que tiene, ¿verdad?, servicio en la mañana y en la tarde. En la tarde pues casi no va la gente porque ya están cansados. Y allí íbamos en la tarde con ese recorrido que les digo. Pero hoy en día la gente quiere todo fácil. Y con cualquier problemita ya se enojaron con Dios. No pasamos ni la décima de lo que pasaron los primeros cristianos, los apóstoles. Y si estos cristianos de hoy, que se dicen cristianos, estuviesen en el primer siglo, les aseguro que se hubieran dado la media vuelta y el evangelio no se hubiera extendido y hoy estaríamos viviendo muy diferente sin Cristo. Porque ellos dieron su vida, ellos dieron todo para que la palabra siguiera, y muchos han dado su vida para que la palabra siga hasta el día de hoy que nos ha llegado a nosotros. Así que por eso les digo, de las iglesias, y muchas iglesias que hay en el mundo, ¿cuántos tipos de cristianos cree que son el cristiano seguidor de Jesús? Poquitos. Que usted y yo seamos de esos, hermano. El cristiano seguidor de Jesús busca extender el reino. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El cristiano seguidor de Jesús busca extender el reino en todo sentido que pueda, de la manera que puede. Orando, apoyando, compartiendo. Hay que orar unos por otros. Yo no sé, ¿verdad? Usted lo hace, no lo hace. Voy yo manejando y se suben las personas. No siempre, hay gente que no quiere hablar. Hay de todo. Pero el Señor a veces pone a personas que se les pueda compartir. Y yo estoy seguro que en su vida también. Siempre hay alguien a quien le pueda compartir. Necesitamos extender el reino. El cristiano seguidor de Jesús vive por fe. Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí está hablando acerca de vivirá, de que su salvación. Pero hermanos, el cristiano no solo ha puesto su fe para vida eterna, sino que vive día a día con fe.
No me había preocupado, ay, que va a subir ya la gasolina, ya van a quitar una parte del subsidio, y que ya la guerra acá por allá, y que las vacunas, y que más pandemias, y etc. Ya anda todo, ¿verdad? Tronándose los dedos, y híjole, ya no me va a alcanzar, y todo preocupado. El cristiano seguidor de Jesús vive por fe. No vive preocupado en qué me va a pasar, porque sabe que Dios es más grande. Vive por fe. El cristiano seguidor de Jesús no toma decisiones por su cuenta. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Hay muchos cristianos sabios en su propia opinión, que jamás le preguntaron a Dios, jamás pidieron consejo al pastor, hicieron y deshicieron, y ahora su vida es un caos, porque fueron sabios en su propia opinión. En las iglesias están llenas de personas con matrimonios destrozados, rotos, etcétera, 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 con muchas situaciones, porque somos sabios en nuestra propia opinión. No decimos, Señor, guíame, ¿esto verdaderamente es lo que debo hacer? Yo les digo esto siempre, hermanos, es mejor pedirle a Dios dirección, pedirle consejo, que pedirle ayuda. Ya cuando está el problemón, ¡ay, ayúdame, Señor! Es mejor pedirle dirección. Señor, ¿esto por aquí le doy o no? Pero somos sabios en nuestra propia opinión. El cristiano seguidor de Jesús ama a su hermano. Ama a su hermano. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El cristiano seguidor de Jesús ama. Hace rato les compartí, ¿verdad? Por WhatsApp, una imagen con un escrito acerca de que los que traicionaron a José y lo vendieron fueron sus hermanos. Y varios ejemplos, ¿verdad? Caín mató a Abel, que es su hermano. Y muchas veces los propios hermanos son los que están poniendo el pie. Pero el verdadero creyente ama a su hermano. El verdadero creyente no busca el mal de su hermano. Y su hermano en sangre y su hermano en Cristo. No busca el mal, busca el bien porque lo ama. Si es que el amor del Padre está en él. Pero por eso vemos en las iglesias llenos de envidias, llenos de rencores, llenos de divisiones. ¿Por qué? Porque quizá no son cristianos seguidores de Jesús. Quizás son cristianos religiosos, cristianos carnales. No sé. ¿A cuál, hermanos, de estos cristianos nos parecemos más usted y yo? ¿Al carnal? ¿Al religioso? ¿Al cristiano en secreto, en privado? ¿O al cristiano seguidor de Jesús? Si no somos seguidores de Jesús, tengamos cuidado, porque podemos causar tropiezo y mucho daño a otros. Y esto lo han hecho. Hay iglesias que se dividen, gente que deja de avanzar, gente que se desanimó por un chisme, por una situación, porque alguien fue tropiezo. Debemos tener cuidado con esto. Le dijo Jesús, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Pero hay mucha gente que está poniendo tropiezo. Las iglesias están llenos de cristianos carnales, cristianos religiosos e inútiles, y esto es triste. Esto es triste porque se pone a pensar uno, como el apóstol Pablo dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, que todo lo que se dijo, que todo lo que se ha hablado ha sido en vano. Porque siguen siendo cristianos carnales o religiosos o estériles.
Yo no te voy a decir a cuál tipo de cristiano pertenece cada uno, pero sí deberíamos examinarnos a nosotros mismos. Yo, ¿cuál cristiano soy? ¿Qué nos diferencia, hermanos, de otros? ¿Qué hace esa diferencia entre un creyente y un inconverso? No es que va a la iglesia, eso no lo marca la diferencia. Porque yo voy a la iglesia, no falto. Eso no nos hace cristianos. ¿Porque ofrendo? Tampoco. Tampoco porque de pronto escuche música cristiana, predicación de vez en cuando, o ore en algunas ocasiones. Eso no le convierte en cristiano. Lo que diferencia a alguien que es cristiano de alguien que no es el temor de Dios. Y que busca vivir en santidad. Y se refleja en su vida, en su manera de vivir, en su fruto. Y esto lo hemos visto y lo acabamos de decir. Usted va a tener ahí el video para que pueda ver. El cristiano se niega a sí mismo. Su manera de vivir se va a notar. Y como se niega a sí mismo, no guarda rencor. Como se niega a sí mismo, no es guiado por sus emociones. El cristiano, seguidor de Jesús, y entonces extiende el reino. Y así todo lo que les dije, hermanos, ahí se va a demostrar quién es cristiano o no. Mira las cosas de arriba, busca las cosas de arriba, busca hacer la voluntad de Dios. Y usted dice, ¿yo lo quiero hacer o no? Meditemos, hermanos, en esto. Pidamos dirección a Dios y descubramos qué tipo de cristianos somos. El Señor les bendiga.